Ok, entonces pasamos con el ejercicio número 5. ¿Qué dice? Si el sustraendo es 28 y el minuendo es el triple del sustraendo, calcular la diferencia. ¿Qué tenemos que hacer? Ya sabemos, ¿verdad? Colocar nuestro esquema para que así nuestro problema pueda ser más sencillo. Entonces colocamos el esquema de la diferencia. Y entonces vamos completando los datos que ya tenemos. Si el sustraendo es 28, el sustraendo va después del signo menos. Y el minuendo es el triple. ¿Qué significa triple? Multiplicar por 3, exactamente. Entonces, el minuendo es el triple del sustraendo. ¿Cuánto vale el sustraendo? 28, ¿verdad? Entonces, ¿el triple cuánto sería? Tenemos que calcularlo. 28 por 3. 3 por 8, 24. 2 por 3, 6, 8. Entonces, el minuendo vale 84. ¿Qué nos queda? Calcular la diferencia. Y es completamente sencillo, ¿verdad? Es muy sencillo poder calcular la diferencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Restar los números que ya tenemos. Entonces, la diferencia vale 56. Pasamos con el ejercicio número 6. Igual, colocamos nuestro esquema, ¿ok? Dice que el sustraendo es el cuádruple de la diferencia. ¿Qué significa cuádruple? Multiplicar por 4. Entonces, dice que el sustraendo es el cuádruple de la diferencia. Luego continúa. Si la diferencia es 29, vamos llenando. La diferencia 29 y el sustraendo es el cuádruple de la diferencia, es decir, es el cuádruple de 29. Entonces, vamos a calcular cuánto vale el sustraendo. Entonces, ¿qué nos piden hallar? El minuendo. Sencillo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con estos dos números? Exacto, sumar para poder hallar el minuendo. Colocamos la respuesta. El minuendo es 145. ¿Okay? Pasamos con los siguientes ejercicios, con los 4 últimos ejercicios sobre el tema. Seguimos. El sustraendo es el triple de la diferencia. Si la diferencia es 17, hallar la mitad del minuendo. Igual, ya sabemos que tenemos que hacer nuestro esquema para que todo sea mucho más sencillo. Entonces, vamos llenando. El sustraendo es el triple de la diferencia. ¿El triple qué era? Exacto, multiplicar por 3. El triple de la diferencia. Hasta aquí no conocemos la diferencia. Tenemos que seguir leyendo. Aquí nos dice, si la diferencia es 17, vamos llenando. Y ahora regresamos al inicio del problema a seguir leyendo. El sustraendo es el triple de la diferencia. ¿Cuánto vale la diferencia? 17, ¿verdad? Entonces, el sustraendo es el triple ¿de quién? De 17. Y para calcular el triple, multiplicamos por 3. Entonces, ya tenemos el valor del sustraendo. Nos falta el minuendo.
¿Qué número menos 51 nos da 17? Sencillo la manera de calcular, ¿verdad? $68. Entonces colocamos la respuesta. Disculpen. No nos piden el minuendo. ¿Qué nos piden? La mitad. No olvidemos leer la pregunta. La mitad. ¿Ok? Si ustedes colocaran solamente el minuendo, yo tendría que ponerles la mitad del puntaje. Así que tienen que leer la pregunta, ¿ok? Lo que les piden allá. Entonces nos piden la mitad del minuendo. La mitad, dividir entre 2. Entonces, 3, 6, 0, 8, 4. Y tenemos nuestra respuesta. ¿Ok? Pasamos con el ejercicio número 8. De frente colocamos nuestro esquema. ¿Qué dice? La diferencia es la tercera parte del sustraendo. Si el sustraendo es 54, llenamos. Disculpe. Sustraendo va después del menos. Calcular el minuendo. Vamos al inicio. La diferencia es la tercera parte, que significa dividir entre 3. Entonces, la diferencia es la tercera parte del sustraendo. ¿Cuánto vale el sustraendo? 54. Entonces, la diferencia viene a ser 54 entre 3. Ahí estamos hallando la tercera parte. Y solamente sería cuestión de resolver. Entonces, la diferencia vale 18. Hasta ahí todo claro. Ahora, ¿qué número le quitas 54 y te da 18? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una suma, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué nos piden? Calcular el minuendo. Y colocamos nuestra respuesta nada más. El minuendo es 72. ¿Ok? Pasamos con el ejercicio número 9. Igual, colocamos nuestro esquema. Y vamos llenando de acuerdo a cómo vamos leyendo el problema. ¿Ok? Igualito que en los problemas anteriores. Entonces, el minuendo es el cuádruple de la diferencia. Si la diferencia es 25, ¿dónde va la diferencia? Aquí. Ahora, haya la suma de los 3 términos. Entonces, dice que el minuendo es el cuádruple. Ya sabemos que el cuádruple es multiplicar por 4, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el minuendo es el cuádruple de la diferencia. ¿Cuánto vale la diferencia? 25. Entonces, el minuendo viene a ser el cuádruple de 25. Nada más. Efectuamos. Entonces, el minuendo vale 100. ¿Qué nos faltaría hallar? El sustraendo. Pero para hallarlo es sencillo, ¿cierto? Entonces, 100 menos ¿qué número nos da 25? Sencillo de calcular, ¿verdad? 75. Pero no nos piden calcular el sustraendo. ¿Qué nos piden hallar? La suma de los 3 términos. Entonces, efectuamos. Sumamos el minuendo, que es 100, el sustraendo y la diferencia. Y tenemos nuestra respuesta. La suma de los 3 términos es 200. Minuendo, sustraendo y diferencia.
¿ok? El ejercicio 10, el problema 10 es parecidísimo. De nuevo, nuestro esquema. Y empezamos a llenar. El minuendo es el triple del sustraendo. Si el sustraendo es 39, llenamos. Hallar la suma de los tres términos. Volvemos al inicio del problema. El minuendo es el triple. Ya sabemos. Triple, multiplicar por 3. Entonces, el minuendo es el triple del sustraendo. ¿Cuánto vale el sustraendo? 39. Entonces, el minuendo es el triple de 39. Nada más. Entonces, ese es el valor del minuendo. ¿Qué nos falta calcular? La diferencia. Sencillísimo calcular la diferencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Solamente la resta que nos colocan aquí. Tenemos cuánto vale la diferencia. Ahora, ¿qué nos piden? Hallar la suma de los tres términos. Y vamos a sumar. Minuendo, 117. El sustraendo, ¿quién sería? El 39, ¿verdad? Y la diferencia. Y efectuamos. Sería 16, 4. Entonces, la suma de los tres términos viene a ser 234. Sencillos todos los problemas. Ya saben, si tienen alguna duda, solamente escribirme por interno. Ahora vamos a pasar con los elementos de la multiplicación en el siguiente video.